Ok, aquí está, Brian. Vamos a, vamos a invitar a nuestro hermano Brian Maldonado para que se conecte ahora. Vamos a invitar a nuestro hermano Brian Maldonado que acaba de conectarse y vamos a, un testimonio impresionante que acabamos de ver. Hermano, ¿cómo estás? Mi hermano, Entonces, ¿qué es lo que es? Dímelo, no, dímelo cantando, mi hermano. oye, oye, te salió dominicano muy bien, Tú viejo, ¿eh? sabes, aquí estamos brillando, brillando. ¿Eh? El dominicanismo, que es lo que, Ya, señor. ya tú sabes, man, aquí con los plátanos y los salamis, tú sabes. Señores, Brian Maldonado, para los que no saben, Brian Maldonado me dijo en un momento que él se creció, ¿verdad? Con Sí, cubanos y dominicanos. Ese hombre sabe lo que es comerse un buen mangú con tú salami, sabes, con los huevitos y todo, y el quesito, todo frito, tú sabes. los tres golpes, los tres Lo golpes. traigo. Le da uno ganas nada más dormir, tú sabes, estando ahí noqueado y todo. Wow, qué bendición. Brian, Sí. mira, gracias, muchísimas gracias, viejo, por entrar No, gracias a ustedes, man, gracias a ustedes, de verdad. de verdad que la bendición más grande es poder tener, por ejemplo, escuchar testimonio tuyo. Yo sé que mucha gente va a ser bendecida con este testimonio porque la gente solamente, yo decía en un principio, conoce al Brian, que está en una Sí. plataforma, el que está predicando, el que está Sí, hablando sí, sí, fuerte, claro, claro, pero no saben que tú tuviste tu proceso también. claro, claro, tú sabes. Como dicen en Santo Domingo, que guayate la yuca, Sí, ¿entiendes? guayé la yuca completamente guayada. Qué bendición. Viejo, entonces, mira, Ajá. nos gustaría que le contara a la persona cómo fue tu infancia, cómo comenzó todo, qué tipo de infancia tuviste. Bueno, de escucharlo de ti, porque Sí. Sí, no, bueno, primeramente gracias a Edri por tenerme aquí. Es un privilegio estar aquí con ustedes y en mi infancia fue una infancia normal como cualquier muchachito. Yo crecí en una en un ministerio que era bien chiquito en ese entonces. Tú sabes, nosotros ahí entramos no sabiendo nada. Mi papá no era nadie en ese entonces, mi mamá tampoco. El ministerio era bien chiquito, nada más eran 12 personas. Y wow, nosotros entramos ahí y yo tenía nada más 7 añitos cuando mi papá vivía en un apartamentico chiquito que nosotros no teníamos ni para comer, desayuno, ni almuerzo, ni cena, no teníamos ni comida, nada. Pero el Señor en el tiempo, el Señor fue tratando con mi papá y yo veía como desde chiquito el Señor siempre proveía para mi papá y en ese entonces yo era un muchachito bien apegado a lo que era el ministerio. Me encantaba estar sentado ahí adelante escuchando a Dory Machín, que ese entonces, tú uh, sabes, Dory Machín es viejo, es muy viejo. Roberto Orellana, tú sabes, gente como MC Charles, Funky, pero esto es ya años, primero cuando él empezó. Entonces, básicamente, cuando yo en mi infancia, yo veía como mi papá predicaba y yo metiéndome en problemas con los muchachitos en la escuela dominical. espérate, Había un espérate, muchachito espérate, que me... espérate. Sí, Tú te sí. metí en problemas con los muchachitos de la escuela dominical. Sí, sí, me metí en muchos problemas. Mi papá un día se enojó tanto que me dio una paliza enfrente de todo el mundo. Dijo, ¿qué tú estás haciendo? Tú eres mi hijo, te estás portando mal, te voy a pegar, tú sabes. Entonces yo siempre, mi papá era corrección y la vara, corrección y la vara. Entonces, tú sabes, como uno siempre dice que uno crece en esos ámbitos, pero uno entiende que la escuela de la vida es Ujú. siempre saber, tú sabes, cómo Dios quiere hacer las cosas, la voluntad de Dios. En ese entonces, mi papá siempre me decía, si tú quieres algo, tienes que trabajarlo. Si tú quieres algo que sea más de lo que tú puedes hacer, tienes que orarle a Dios. Y en ese entonces yo no sabía muchas cosas, estaba 7 añitos y el Espíritu Santo me visitó a los 7 años y Wow. me dio las lenguas, me bautizó en las lenguas, yo recibí las lenguas y cuando yo recibo las lenguas tuve un encuentro con Jesús y yo fui a la casa de mi primo Tomito
que nosotros en ese entonces estábamos jugando béisbol en un parque que se llamaba South Miami, Curry League, y yo era catcher y era pitcher y todo. Y ahí mi papá me dijo, bueno, el Señor tiene algo para ti, pero no es en el béisbol. Y yo, oh my God, y tú sabes, siempre así conmigo, mi papá era bien fuerte, pero yo entendía que era por el llamado que estaba sobre mi vida. Entonces, en este proceso de yo crecer, yo entendía en middle school, en high school, a través del béisbol, porque a mí me dieron palabras también, Kathy Leshner me dio una palabra, me dijo, en el Radisson Hotel, ella me dijo, esto fue en 1996, Rona nació, eso fue como 3 años antes de eso, yo tenía como 7, 8, 9, como 10, 11 años que yo estaba jugando béisbol y empecé en ese proceso. Y yo me recuerdo que ella vino y me dio una palabra profética y me dijo, no, tú vas a ser profesional, tú vas a ser estrella 4 años. Y mi papá casi le da algo. Y dije, ¿qué? ¿Que va a ser estrella de qué? ¿De béisbol? ¿Qué? Y ahí, en esos 4 años, gané trofeo, fui el número 1, fui All-Star Team. Mucha gente me conocía por el béisbol. Mi mejor amigo es dominicano. Él vive en Santo Domingo y yo lo conocí a través del béisbol. Él un día, yo estaba bateando y fue un pitch outside, que los que saben béisbol saben lo que estoy hablando, y le di a la bola y lo pegué donde era, él se llama Josué, y le di la bola a donde Josué, pero le pasó. Y él siempre era el tipo más rápido en el equipo, entonces porque le pasó se enojó. Y él dijo, oye, ¿quién es este tipo? Bla, bla. Y entonces al final estábamos dándonos, tú sabes, como para terminar el juego, y él a mí no me saludó, tú sabes. Sí, estaba quillado conmigo, entonces yo, oye, pero yo no le he hecho nada. El domingo que viene después de ese juego, porque nosotros le ganamos al equipo de él, el domingo ese, él me habla conmigo y él me dice, oye, pero tú eres el hijo del pastor, así me dice. Y yo le digo, sí, man. Y me dijo, wow, man, qué tremendo. Yo no lo puedo creer que tú seas así, tú sabes. Y yo digo, sí, man, yo soy un tipo normal. Y me dijo, hoy, y desde ese entonces, él se convirtió en mi mejor amigo. Wow. Y hasta el día de hoy, el Señor, gracias a Dios, lo sanó a él. Él tenía cáncer, le dio cáncer a él. Sí. Y tú sabes la historia, y el Señor lo sanó a él, y gracias a Dios él me escribió, y yo digo, man, yo estoy muy contento que Dios hizo el milagro. Sí, eso es así. Mira, eso es el proceso de ese joven, lo viví de cerca porque hablaba mucho y decía a Eva, no, estamos tratando de manejar el proceso, tranquilo, y todo eso. Y de verdad que Dios sabe hacer sus cosas, porque mira, sí, en medio de este proceso tan difícil, de esta situación, un muchacho bien joven, lleno de vida, pero Dios siempre hace milagros y Dios siempre Amén. Amén. Y en ese entonces, claro, yo le dije a él me llamó la primer diagnóstico que le dieron a él y le dijeron, tienes cáncer. Y él me llamó a mí y me dijo, oye, Brian, necesito que ores por mí. Yo digo, man, claro, nosotros lo vamos a parar ahí con tu mamá Yadira, con Eva, y nosotros vamos a estar ahí orando para que ustedes estén bien y que tú te salgas en esto victorioso. Y gracias a Dios ya está sano. Oh, Dios se pasa, Dios se pasa. Brian, dime una cosa, las personas conocen, y me alegra mucho hablar de este tema, porque tú sabes que la gente está muy acostumbrada a ver los hijos de pastores y dicen, sí, no, ese no cogió lucha, ese muchacho no sabe lo que pasa a trabajo. Lucha. Ese muchacho no sabe lo que es, sí, coger proceso dentro de la iglesia. Sí, una de las cosas que me gustaría que tú le contaras a las personas que están ahí es que le hable sobre las cosas que te ponía a hacer tu papá dentro de la iglesia, tú, un muchacho. Sí, ¿qué no me ponía a hacer? Yo hacía de todo. Hacía, en el principio fue para él, babe, can you get me the charger, please? En el principio para él fue un poquito bien difícil porque él sabía que como yo era hijo de él, él no quería que yo tú sabes, me acostumbrara a, es el hijo del pastor, vamos a tratarlo bien, tú sabes, cosas así. Él siempre me puso a trabajar. Él me dijo, si tú quieres algo, perdón, que voy a cargar el teléfono. Él me dijo, si tú quieres algo, tú tienes que trabajar duro en el ministerio. Yo le dije, sí, claro.
So, a los 14 años, perdón, a los 14 años, yo empiezo a trabajar con un hombre cubano y él a mí me dice, mira, nosotros vamos a trabajar, pero tú tienes que levantar a las 6 de la mañana. Y yo dije, 6 de la mañana, tengo 16 años, ¿cómo yo me...? Y yo le dije a mi papá, yo dije, papi, yo no me voy a levantar a las 6. Me dijo, si quieres dinero y quieres trabajar y quieres hacerlo, tienes que levantarte a las 6 de la mañana. Yo, oh my God, me tengo que levantar a las 6 de la mañana. So, entonces, y en ese entonces yo no estaba tan gordito, ahora estoy muy gordito, pero en ese entonces él me dice, no, yo quiero que tú trabajes conmigo y vamos a trabajar en Miami Beach por la playa. Pero en la compañía de él era una compañía muy, muy próspera. Él se llamaba Maquito y me dijo, mira, yo te quiero dar este trabajo, yo quiero que tú pintes las paredes, que me ayudes. Y yo dije, ok, está bien, tú sabes, vamos a hacerlo. Entonces cuando yo voy y miro y el edificio es 30 niveles y yo tuve que pintar cada nivel. Y entonces me dijo, mira, si tú quieres el dinero, tienes que empezar pintando. Y me dio la brocha en la mano y me dijo, mira, se agarra así y se hace así, hasta abajo. Y yo, oh my God. Y me dijo, si quieres hacer dinero, así lo vas a hacer. Yo, está bien. So, yo agarro la pintura y empiezo. Y en ese proceso fue 3 años que el Señor estaba trabajando mucho con mi carácter, porque yo era un muchacho muy percibido a todo. Quería hacer esto, quería hacer lo otro. Y era bien difícil como crecer en esa atmósfera, porque mi papá bien militante y mi mamá una guerrera intercesora. So, esos dos, yo estoy ahí en el medio recibiendo palos todo el tiempo. Fuego y fuego. Fuego, lo mejor de los dos mundos, tú sabes, como un dominicano, puertorriqueño, un cubano, boom, ahí tú sabes, eso es fuego, candela pura, porque mi esposa es cubana. Entonces, oh my God. sí, en ese entonces yo fui a trabajar y el Señor me bendijo mucho en ese trabajo. Yo me levantaba a las 6, aunque estaba cansado, lo hacía. Y después el Señor me dijo, yo te voy a sacar de ahí, porque yo siempre he escuchado al Señor desde chiquito. Te voy a sacar ahí, te voy a llevar a la iglesia. Entonces, a la iglesia, sé que. Entonces, cuando yo le pregunto a mi papá, oh, papi, voy a trabajar en la iglesia, yo di que pensaba que, computadora, tú sabes, sí, como un data entry, algo así, un sistema de modelo, yo pensando, ¿verdad? Y mi papá me dijo, vete a mantenimiento con el Pablito. Y, oh my God. Y ahí entro en mantenimiento, 8 años, mi hermano, 8 años. Espérate. Tú comenzaste en el ministerio a trabajar de tu iglesia y fue como mantenimiento. ¿Qué tú hacías en mantenimiento? Dime. ¿Qué no hacía en mantenimiento? William me pusía a limpiarlo afuera, limpiar el jardín de afuera, limpiar los papelitos que estaban afuera. Yo iba en el golf cart, y papelito por papelito, yo agarraba los papelitos así, con la cosa así, lo agarraba. En toda la iglesia, que tú sabes que era una iglesia más o menos grande en ese entonces, que era la sinagoga. Y yo iba en el golf cart buscando a ver si había papel, si había los toilets. Yo limpiaba los toilets, limpiaba adentro de donde está en el vacuum, que en esa sinagoga, si usted conoce dónde está la sinagoga, es por Varela High School, que es un high school más o menos malito, y ahí entraban muchos jóvenes, o ellos tiraban los chicles, tiraban la cosa en el piso. ¿Y quién lo recogía? Yo lo recogía. Entonces, tú tienes que recoger todos los chicles, uno por uno. Todos los chicles. Y era todos los días recogiendo los chicles. Y entonces eran 2,000, la capacidad del templo eran 2,000 personas. So, yo tenía que ir fila por fila con el vacuum, limpiando cada detallito. Si quedaba algo sucio, decían, mira, Brian dejó eso sucio. So, era una cosa bien dura. Cuando yo llegaba a la casa, mi papá me decía, ¿hiciste tu discipulado? Y siempre era conmigo así, mi papá bien fuerte. Y gracias a Dios, eso fue el fundamento para yo ser una persona disciplinada, orando, leyendo la palabra, buscando de Dios, siempre estando alrededor de Dios. Gracias a Dios yo nunca hice droga.
Yo nunca fui de fumar, nada de eso. El Señor siempre me mantenió puro. Yo y mi hermano los dos. Si tú vas a mi escuela, a mi high school, todo el mundo te dice quién Brian Maldonado es. Ellos te dicen, sí, ese muchacho es bueno. Siempre le decía las cosas, porque mi papá me creció así. Me creció en una atmósfera de valores, de principios. Me decía, hijo, buscar primero el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. Siempre desde chiquito me decía eso. Y yo aprendía cómo hacer las cosas desde chiquito. So, mi papá me dijo, el día primero que yo prediqué fue en la capilla de la otra iglesia. ¿Qué edad tú tenías cuando predicaste? 18 años. Y estoy siguiendo. Entonces, porque eso fue de 16 a los 18. Cuando yo llego a los 18 años, mi papá me dijo, yo quiero que tú prediques la palabra. Wow. Y entonces, pero tengo 18 añitos, y yo, ¿cómo yo voy a predicar? Me dijo, no, y vas a predicar del temor. Y yo, oh my God, predicar del temor, Señor. Entonces, encima de eso. Sí, y te estoy diciendo, era siempre así, pero el apóstol Guillermo Maldonado en mí ha puesto una ferocidad. Es como él ha puesto esto para que yo siempre que haga algo, lo haga en excelencia, lo haga con todo, que no pare por nada, que la vida es sin límites si tú tienes a Dios. Yes. Entonces cuando yo llego a la capilla ese día, brother, yo estaba tan con un miedo, brother, que yo entré ahí y eran 250 jóvenes hasta atrás, 250 lleno la capilla, y yo con el papelito así, y predicando del temor, y así yo estaba así. Y así, y mi papá me dijo, te lo haces con miedo, hazlo, que el Señor te va a respaldar. Y yo lo hice, y ese día, bueno, yo creo que pasaron como 1 o 2 personas del temor, pero oye, lo hice con miedo. Sí, tú sabes, claro. Es como que el Señor estaba tratando conmigo en esa área, porque cualquier otra cosa, yo era el capitán del baseball team. Yo fui de ser en basquetbol, yo fui de ser el último jugador de 12 de la banca a ser el starter, el 5, el número 5 en el equipo. Que el coach me dijo, tú no vas a jugar basquetbol, tú eres muy chiquito, porque yo no soy tan alto, yo soy 5'7", pero soy un tipo que corre mucho y me gusta ser el capitán, me gusta decir, mira, haz esto, vete para allá, haz esto. Entonces el coach veía el potencial en mí, pero mi papá veía el ministerio en mí. Yes. ¿Sí me entiende? Entonces mi papá me dijo, tu futuro no está en el basquetbol, tu futuro está en liderando un pueblo, ese es tu futuro. Entonces yo dije, bueno, está bien, porque yo jugaba basquetbol bien, jugaba béisbol bien, tenía todo paquetado para ir y hacer exitoso en lo que yo quería hacer. Porque además era muy rápido. En la escuela, cuando yo estaba en la high school, era rápido. Le ganaba a todos los negritos, a todos los dominicanos. Y la gente se quedaba así como que, oye, ¿este chiquito qué? Tiene fuego. Y tú haces hincapié. Tú estás hablando con un dominicano y dice, le ganaba a todos los dominicanos. Sí, exactamente. Y ellos decían, oye, y me dijo Josué eso también, nuestro amigo me dijo, oye, yo no sé, tú eres tan chiquito, pero es tan rápido, brother. Yo no entiendo, tú sabes. Entonces, pero tú sabes, yo le dije al Señor, Señor, ¿sabe qué? Si tú quieres que yo sea, tú sabes, tu vaso, tu instrumento en estos tiempos, yo quiero hacerlo. Que eso fue en el 2002, por ahí. Y a los 19 años, a los 18 prediqué mi primer administración. A los 19, cuando yo llego a la iglesia, yo dije, tú sabes que yo quiero irme un ratico, ya estoy cansado. Y ahí empezó como mi rebeldía y empecé a rebelarme. Yo dije, no, yo no quiero estar en la iglesia, yo no quiero ser esto más. Y cuando yo empiezo, cada 2 semanas, a mí me sacaban, me suspendían de la escuela porque yo andaba en pelea. Y llamaban a mi papá y le decían, oye, Brian se está metiendo en problemas, y no dejaban que ellos hablaran. El principal, Mr. Thompson, que él vino a la iglesia hace unos cuantos meses antes del COVID-19, él me dijo, oye, te estás portando bien, ya veo. Yo dije, sí, gracias a Dios, yo cambié mi manera, ya no soy, tú sabes. Entonces, él a propósito agarraba el teléfono
me lo ponía a mí para yo decirle a mi papá, sí, papi, me peleé con un... Y lo peor es que me peleaba en la clase de Biblia con los muchachitos. Porque Oh, ellos me decían, oh, no, tú no sabes nada. Y ellos no saben que yo era un hijo de pastor, pero yo no le decía a la gente que yo era hijo de pastor. Yo pero te soy, pasaba ahí. sí, y la gente me daban patadas y todo. Entonces yo me defendía y eso creó en mí como una rebeldía pasiva. No es que yo era rebelde, me quiero ir al mundo, no. Era una rebeldía como pasiva, como que, yo no quiero, ya tengo, tú sabes, edad para hacer lo que yo quiero. Y en ese entonces yo sentía la urgencia y la convicción que yo tenía que ir a Dios. Yes. Y en ese entonces mi papá me dijo, ¿sabe qué? Yo te entrego a las manos de Dios. Si tú quieres hacer lo que tú quieras y quieres irte y irte para allá, haz lo que tú quieras. Pero porque aquí eso no se va a permitir. Wow. Y entonces cuando pasó eso, vino Pastor Benny Hinn. Pastor Benny Hinn vino a la iglesia y él me ministró. Y está en YouTube, tiene miles de views. Y él me ministró y me puso la mano y me dijo, en este día marca el calendario porque tú eres escogido por Dios. Wow. Así. Y me puso la mano y me caí así de una, me caí fuerte en el piso y me dio un tanganazo en la cabeza y yo, oh my God, me di duro. Y después me dijo, levantan ese muchachito, puedes ir a YouTube a verlo. Y me levanto otra vez y me dice, tú tienes una unción única de parte de Dios, Dios te quiere usar. Y yo era un tipo con miedo, cuando venían las cosas de Dios tenía miedo, pero cosas afuera como el deporte y eso, no tenía miedo. No tenía miedo. Entonces, a los 20, 21, mi papá me dijo, ¿sabes qué, hijo? Quiero que tú vayas a una iglesia que yo abrí en Broward. Nada más son 12 personas. Y espérate, tú vas para allá. ¿Tu padre, a qué edad te mandó tu padre? A los 21. Te mandó a una iglesia a abrirla, abrir una iglesia que estaba en Broward County. Broward queda como 45 minutos de donde yo vivo, donde está la iglesia. Okay. Y me dijo, tú me manejas allá todos los días. Eso era 1 hora en tráfico, 1 hora y media en tráfico y 45 minutos, tú sabes, manejando. Y me dijo, tú te manejas. Y yo fui ahí 3 años, pastor. Fui ahí 3 años. Y él me dijo, vas a ir allá con el título de anciano. No me vas a ir como un pastor. Me vas como un anciano. Y yo fui ahí y empezamos con 12 personas. Esas 12 personas se convirtieron en 25 personas. 25 personas se convirtieron en 85 personas. Ya los policías estaban viniendo al vecindario porque era mucha gente. Era un escalón así que bajaba. Y la gente estaba ahí en los escalones y yo estaba predicando la palabra. Y los policías venían y decían, usted tiene que salir de aquí. Esto es mucha gente. Esto es violación, violation of the code of the complex. Usted tiene que salir. Y en ese entonces yo le dije al Señor, ¿sabe qué, Dios? Yo voy a hacer tu voluntad y si a mí me arrestan o lo que sea, está bien. Yo me meto y está bien. Y lo cómico era que uno de los policías, él era esposa de la muchacha que venía a la iglesia de nosotros. Se llamaba Nina, ella. Y entonces ella, sí, ella era venezolana, pero el policía que vino era dominicano. Okay. Y entonces él vino y se sentó en uno de los servicios. Y atrás estaba así con los brazos cruzados, como que a ver qué tiene este muchachito que tanto la gente viene a verlo. Y cuando él me escuchó, se quedó con la boca abierta y me vino a hablar y me dijo, oye, yo nunca he escuchado así nadie hablar con tanta sabiduría, con tanta revelación, con tanto poder. Te voy a decir algo, me cambiaste la vida. Y así me hizo y me dio un abrazo. Y yo le di un abrazo. Y desde ese entonces, él se convirtió en mi discípulo, uno de los primeritos discípulos que yo tuve ahí. Después me dijo, ¿sabes qué? Si en Broward County los policías te dan problemas, tú me vienes a hablar a mí. Que no te preocupes, que yo hablo con esta gente. Y entonces eso creció. 85 se convirtió. Yo tengo la foto y yo te la mando si quieres. 85 se convirtió en 125. Y ya era mucha gente en esa casa. Y nosotros decíamos, oye, pero es demasiada gente. Y la gente venía a adorar, a escuchar,
a estar en intimidad con Dios. No era yo, era lo que estaba en lo que Dios estaba haciendo en esos momentos, el avivamiento. Entonces, cuando yo vengo y yo digo, ¿sabe qué? Vamos a ver si rentamos un Civic Center. So, vamos al Civic Center, que eso queda en Miramar, que son 5 minutos de donde estábamos nosotros. Y 5 minutos y vamos para allá. Y cuando vamos para allá, eso creció a 325 personas. Wow. 325 personas y cada servicio los viernes se sanaba a alguien, se sanaba a alguien, se sanaba a alguien. Y esa era la mano de Dios. Y ahí empezó el ministerio. Cuando yo voy a ver, mi papá me dijo, ¿sabes qué? Porque nosotros entramos a otro efficiency que era más grande y se llenaba tanto que llegaban 400, 500 personas, 50 gente recibiendo a Jesús. La gente se sanaba en la adoración, a los músicos tocando la adoración, y la gente pasaba y decía, wow, me sanó de la espalda, me sanó de cáncer el Señor, me sanó de asma, en medio de ese avivamiento. Wow. Entonces yo decía, esto tiene que ser Dios. Y entonces cuando yo llego a 400 pico personas, mi papá me dice, no, tú me regresas para Miami. tú me vas para allá otra vez y me vas a trabajar. Me vamos allá con los jóvenes de Miami. Dígame. ¿Qué tú hiciste cuando, porque uno, me imagino que te sentiste como un padre con sus hijos? Sí, entonces, sí, cuando ya tú tienes una membresía, ajá, o sea, tú comienzas con 12 sí, hijos, sí, y terminas con una membresía de 400. Sí. ¿Qué tú sentiste cuando tu papá te dijo, viene para atrás, viene a trabajar conmigo? ¿Qué tú sentiste? Tú sabes, en ese entonces yo sentía que era parte del proceso. Yo sentía que Dios quería trabajar con mi carácter, porque yo era un tipo que era go, que yo no paraba. Entonces yo decía, ok, si yo estoy así, es por algo, es porque Dios tiene algo para mí. Entonces, tú sabes lo que yo hice. Yo dije, ¿sabes qué? Si estos discípulos son de Dios, ellos se van a quedar aquí. Y se quedaron. Juan David todavía está ahí. James todavía está ahí. Andrés. Todos estos muchachos todavía están ahí fieles. Juan David está traduciendo. Tiene 15 discípulos debajo de él. Esta gente todavía está produciendo después de que años que yo me fui de allá. Y yo sentía que el Señor quería hacer algo con ellos. Y dije, está bien. Y hasta este día me dicen ellos, oye, estoy muy agradecido contigo, con el trabajo que tú trabajaste con nosotros. Entonces, gracias a Dios, fue un proceso fuerte, pero cuando yo regresé hasta Miami, empecé a trabajar con los jóvenes de acá y era transición tras transición. Y después mi papá dijo, ¿sabes qué? Ya no vas a trabajar con los jóvenes más, te voy a poner como profeta. Wow. Otro proceso. Yo dije, ay, Señor. Entonces, claro, uno sabe dónde Dios quiere ir. Entonces, en ese entonces yo dije, Señor, lo que tú quieras hacer en estos momentos, si tú quieres que yo disipule, y ahí en ese proceso conozco a mi esposa, que yo fui hasta Miami y regresé. Conocí a Tamara Maldonado, mi esposa. Y cuando yo conozco a mi esposa, yo la conocí y tú sabes que, como dice el dicho, cuando uno es tigre, siempre es tigre, tú sabes. Ajá, entonces estaba Josué predicando esa noche y estaba, no, porque mi esposa, y yo estaba sentando adelante, y yo con mi hermano y Rona, y yo, oh my God, man, yo quisiera una esposa, man, me siento, tú sabes, tengo 30 años, yo necesito una esposa. Y entonces cuando yo voy afuera, mi papá esa noche estaba hablando del propósito. Y yo en mi mente y en mi espíritu, yo dije, que yo sí conozco a mi esposa hoy. Que eso sería tremendo, sería un impacto si yo conozco a mi esposa hoy. Cuando yo voy afuera, yo la veo ahí, en una rubia así, yo digo, wow, qué linda, wow. ¿Sabe qué? Yo me voy para allá. Todo que se te aclararon así, yo imagino. Sí, todo, te estoy diciendo, me sentía como un bebé. Entonces cuando yo la veo a ella, tú sabes, empezamos a hablar y yo le digo a ella, tú sabes, yo la miro y yo le digo, oye, ¿de dónde saliste? Yo nunca te he visto aquí, ¿cómo te llamas? No, me llamo Tamara. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo quisiera
que tú, vamos a comer algo, ¿te gustan las croquetas? Porque había un truck de croquetas. Y Ajá. me dice, sí, me gustan las croquetas. Y ahí tú sabes que los dientes, cuando uno le entra a lo que le gusta comer, ya. Y Ya, ella le encantó y ella ha sido para mí una tremenda bendición. Yo le dije, oye, ¿dónde trabajas? No, trabajo en el banco. ¿Es tu primera vez? Sí, yo he venido unas cuantas veces y empezamos a hablar y eso fue toda la noche hablando, hablando de Dios, hablando de la excelencia, hablando de testimonio, hablando de qué Dios ha hecho en la vida de ella. Entonces, gracias a Dios, nosotros lo movimos así. Eso fue lo que pasó. Y ya estoy casado con ella, soy profeta de Dios y ahora estoy esperando el próximo proceso. que lo bebé. Mira, entonces mira una cosa, Brian. Lo que voy a hacer ahora mismo, yo lo voy a hacer la transmisión y la voy a abrir de una vez porque tú sabes que dura una hora. Sí, Entonces, la voy a cerrar, la voy a abrir de una vez porque yo necesito que tú cuentes. Hay un proceso que vimos en las redes, que fue el proceso de pedirte, cuando le pediste matrimonio. Hay unos temas y hay una palabra que tú vas a compartir con nosotros. Entonces, sí, yo necesito, aunque sea media hora más, ¿no? ¿Verdad? sí, 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 está Sí. bien. Ok, entonces voy a cerrar y en 2 minutos, Cierra y entra otra vez, vamos a hacerlo. ahora mismo. Ok. Okay.